La luna deslumbrante asoma entre los árboles. La oscuridad de la noche lo inunda todo, y una tenue niebla comienza a aparecer. Adéntrate en el bosque, busca el árbol viejo, siéntate a su lado. Ponte cómodo, cierra los ojos y escucha la historia que traen hasta ti las criaturas de la noche. Bienvenidos. Estos son los cuentos del bosque oscuro. Si te gusta lo que hacemos, recuerda suscribirte. Es totalmente gratuito y estarás al tanto de la aparición de nuevos audios. Y recuerda darle a me gusta antes de que acabe el audio, que no se te olvide. Quién sabe qué horribles pesadillas nos aguardan después. Latidos de J.C. González. No creo que haya nadie que sepa a ciencia cierta qué es lo que realmente nos define como seres vivos. Entiéndanme, estoy seguro de que muchos médicos son capaces de determinar el momento en que una persona fallece. Al menos supongo que será así. Pero no es eso de lo que estoy hablando. Un corazón que no late y por tanto no proporciona oxígeno al resto del organismo. Un cerebro que no emite ningún impulso eléctrico que envíe señales al resto del cuerpo. Unos elementos sensoriales, como los ojos, la piel, etc., que no reaccionan a estímulos externos. Todo ello son características de la muerte y son relativamente fáciles de observar. Sin embargo, ¿qué hay de aquellas personas cuyo estado se determina como de muerte cerebral, aunque sus otras constantes vitales siguen con valores relativamente normales, bajo una animación artificial? O aquellas que caen en coma severo, de los que no se sabe si saldrán de él en una semana, un mes o 20 años. Casos muy variopintos, sin duda, que le hacen a uno reflexionar y cuestionarse lo que realmente nos identifica como seres plenamente vivos. Pensamientos de este estilo venían a mí a todas horas durante una época, hace algunos años, en la que tuve que lidiar con la enfermedad de un amigo mío. Desde aquel fatídico día en que le vi por última vez, siempre me he culpado de no haber estado a la altura, de no haber sabido reaccionar ante su mal. Quizá suene algo cruel, pero he de decir que le echo de menos y, sin embargo, doy gracias al cielo por su pérdida. Déjenme que les cuente su historia. Soy natural de un pueblecito de Huesca, Baños de Panticosa, en pleno Pirineo aragonés. Mi niñez fue como la de todos los niños del pueblo, que no eran muchos. Estudiamos allí en la escuela primaria y secundaria, pero los que quisimos cursar estudios universitarios tuvimos que marchar al campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza, o a lugares aún más alejados de casa.
Eso hizo que los amigos de toda la vida dejáramos de vernos tan a menudo como antes. Aún así, raro era el fin de semana que no salía con ellos para tomar unas copas y ligar con chicas. A veces incluso 2 de mis mejores amigos, Yago y Manuel, venían a Huesca y pasaban unos días conmigo. La cosa cambió cuando, buscando trabajo, obtuve una plaza en una clínica de Pamplona. Era un buen trabajo, bien pagado, y me apetecía un cambio, así que me trasladé a Pamplona. Allí conocí a mi chica, Sara, con la que me casé al cabo de un par de años. La pandilla de amigos hacía tiempo que se había disuelto y solo nos veíamos mis 2 colegas y yo, aunque un par de veces al año, como mucho. Ellos también consiguieron trabajo en el pueblo o en algún otro lado, por la zona, y alguno que otro también había comenzado a formar una familia. Manuel y Yago fueron de los que se quedaron en el pueblo. Yago estudió Derecho, se metió en política y consiguió un puesto de concejal en Baños. Manuel se quedó con la ferretería de su padre y se casó con una chica del pueblo, Diana, una muchacha estupenda que siempre había estado coladita por él. A los 2 les iba relativamente bien, cada uno con sus ambiciones vitales cubiertas. A mí me iba estupendamente, tenía un trabajo, una mujer y un par de chiquillos que me hacían feliz, y cada vez que iba al pueblo a ver a mis padres, me tomaba unas cañas con mis amigos. A veces, si pasábamos unos días allí, incluso nos juntábamos los 3 amigos con nuestras respectivas familias para pasar el día en casa de alguno y hacer una barbacoa. Nos fuimos haciendo mayores, los chicos crecieron y cada vez nos veíamos menos. Mis padres murieron, uno tras otro, en el intervalo de 2 años, y aunque no vendí la casa, que me quedó como herencia al ser hijo único, no teníamos una razón de peso para volver al pueblo. Los chicos ya salían con sus amigos en Pamplona y mi mujer tenía su familia en el País Vasco, con lo que cada vez pasaba más tiempo entre viajes a mi hogar natal. Meses primero y hasta año y medio podía transcurrir sin que fuese al pueblo a echar un vistazo cómo estaba la antigua casa de mis padres. Aunque me resistí, acabé por vender el viejo caserón, ya que era una pena dejar que se viniera abajo por la falta de uso. Aquella fue la última vez que vi a Yago. Quedé con él para tomar unas cañas después del papeleo en el banco. Me contó que Manuel había pasado unos últimos años muy duros, que había sufrido una depresión muy fuerte, la cual comenzó a raíz de perder a su hija de 7 años en un accidente en un bosque cercano. Él y Diana pusieron mucho empeño en tener hijos durante muchos años, sin éxito, y optaron finalmente por someterse a tratamientos de fertilidad. Al cabo de bastantes intentos, estos dieron su resultado. Así que, tras conseguir su sueño de tener un hijo, el tremendo golpe de su pérdida tan joven fue demasiado para él. Me aseguró que ya estaba mejor, por lo que él sabía, aunque hacía tiempo que no lo veía. Diana y él acabaron por separarse. Tenía entendido que ella se marchó a Huesca con los despojos de su vida destrozada para probar si era capaz de recomponerse de alguna forma. Y Manuel se trasladó a una casa que tenía en una finca que había sido de la familia de su padre, en el monte. Aparecía poco por el pueblo para comprar comida y bombonas de gas sobre todo, pero aquellos que se cruzaron con él en los últimos tiempos aseguraban que se había vuelto más huraño y desconfiado. Lamenté mucho lo que me contó Yago, pero tenía mis propias preocupaciones en Pamplona y pensé que Manuel era un caso perdido. El pobre siempre tuvo muy mala suerte, eso era claro, pero en realidad yo no tenía ningún trato con él. Nos habíamos ido distanciando con el paso del tiempo, él y yo, que fuimos los mejores amigos de la pandilla. Con la promesa de volver a vernos pronto, me despedí de mi amigo y volví a casa. Fue a los 3 meses cuando Yago me llamó por teléfono. Tenía mi número desde hacía tiempo,
pero no había recibido una llamada suya en los últimos 10 años. Me extrañó y tuve un mal presentimiento. José, soy Yago. ¿Te pillo bien? Le notaba nervioso. Sí, claro, dime, socio, ¿qué te cuentas?, le contesté. Noté que dudaba. Yago nunca había titubeado al soltar cualquier cosa por la boca, y aquel breve instante de vacilación me sorprendió. Sí, verás, es Manuel. Continuó al fin. Está tremendamente raro. Creo que se le ha ido la cabeza. Me encontré el otro día con Benita, la del súper, y me dijo que había aparecido todo sucio, con la ropa llena de sangre y como ido. Avisé a Santiago, nuestro médico, y fuimos a echarle un vistazo a su casa. Pero no quiso abrirnos. Decía todo el rato que nos marcháramos, que estaba muerto y que hacía demasiado sol. Aquello me llenó de tristeza, pero me recompuse en un momento. Ya, joder, alguien tiene que verle. Pobre Manuel. Sí, cierto. Precisamente... De nuevo la duda. Me preguntaba si no podrías pasarte tú, ya que eres médico. Además, siempre has sido su mejor amigo. Incluso cuando Manuel estaba bien, apenas hablaba conmigo si tú no estabas por el pueblo. Eso no me lo esperaba. Aunque tenía razón, en el fondo yo pensaba que lo de Manuel no tenía remedio. Intenté zafarme de aquel compromiso. Joder, Yago, hace años que no hablo con él, ya te lo dije el otro día. Dudo que pueda ayudarle, lo mío es medicina interna. Si se le ha ido la cabeza, no creo que pueda hacer nada por él. Necesita ayuda profesional. Mi amigo tardó en responder. José, yo puedo encargarme de buscarle ayuda, traérsela de otro lado, porque aquí no tenemos nada. Pero me ayudaría mucho que le echaras un vistazo, aunque solo sea para darme tu opinión. Le noté muy afectado. Venga, tío, por los viejos tiempos. Me sentí atrapado. No quería hacerlo, pero dentro de mí algo me decía que sería un miserable si me negaba. Está bien. Gracias, José. Noté cómo mi amigo respiraba aliviado. Pero no puedo ir hasta el viernes, pasado mañana, quise aclarar. Claro, sin problema. Aunque, espera, yo el viernes estaré fuera por la tarde. Si quieres pasarte el sábado por la mañana, también vale. Y vamos juntos. Hice cálculos un momento. Realmente prefería ir el viernes. Opté por pensarlo más despacio y decidirlo más adelante. Bueno, viernes o sábado, déjame pensarlo y te cuento. Vale, como quieras. Tío, de verdad, muchas gracias. Nos despedimos y colgué. Mierda, pensé. A ver qué puñetas le pasa ahora al pobre Manuel. La verdad es que a ciertas personas la vida no les deja levantar cabeza. El viernes terminé pronto en el trabajo y fui a comer a casa. Sara estaba de comida con las amigas y no esperaba ver a los chicos en todo el fin de semana. Así que, sin avisar a Yago, pues me había dicho que esa tarde estaría ocupado, envié un mensaje a mi mujer, que ya estaba al tanto del asunto, cogí el coche y marché al pueblo. Estábamos en plena primavera y me alegré porque pude llegar de día a Baños. En un par de horas largas estaba allí. No tenía sentido buscar a Yago, así que decidí pasarme por la finca donde ahora vivía Manuel, antes de volver al pueblo a dormir esa noche. Si podía verle y hablar con él, tal vez esa misma noche o al día siguiente por la mañana, podría volverme a Pamplona. Conocía el camino hasta la casa de Manuel, pero había llovido en la zona y la pista por la que se llegaba estaba en muy malas condiciones. Tardé casi una hora más en llegar a la verja con el portón de entrada. Estaba abierto. Me extrañó un poco, aunque Manuel no tenía animales, por lo que me había contado Yago, así que pensé que él mismo la habría dejado así. Dejé el coche allí aparcado y me introduje en la finca. El terreno estaba totalmente embarrado por las últimas lluvias y no pude evitar llenarme las botas y los bajos de los pantalones de barro. Comencé a ponerme de mal humor y el inicio de una llovizna suave no mejoró mi talante. A 200 metros o así de la entrada se encontraba la casa. Cuando me encontraba a unos 20 metros, mi olfato empezó a detectar un olor extraño.
A 15 metros, el olor tornó de extraño en nauseabundo. Deduje que alguna alimaña había muerto por la zona y la dejadez de Manuel en arreglar su propiedad, que saltaba a la vista, permitía que se fuera descomponiendo al aire. Montones de trastos, sillas rotas, cubos de pintura, cajas de cartón a medio descomponer, maderas podridas, todo aquello y mucho más se amontonaba en torno a la casa. Advertí, con asombro y alarma, por qué no decirlo, que las ventanas habían sido pintadas enteramente de negro. Cristales, marcos, incluso parte de la pared parecían haber sido cubiertas de densa pintura negra, o quizá de brea, a brochazos aplicados de manera descuidada. Un par de ventanas con los cristales rotos aparecían cubiertas en el interior con paneles de madera. Cerca ya de la puerta, el hedor era insoportable. La lluvia comenzó a arreciar y el cielo se puso de un gris plomo. Me puse a cubierto debajo del vetusto emparrado que hacía las veces de porche y llamé a mi amigo. «Manuel, ¿estás ahí? Soy José. He venido de Pamplona y me he pasado para verte un rato». Nadie contestó. «Hola, ¿hay alguien en casa?» Me acerqué al picaporte. Aunque estaba a cubierto, la lluvia comenzaba a calar el emparrado y pronto mis ropas estarían chorreando. Estuviera o no Manuel, pensé que sería mejor entrar en la casa. En ese momento, la puerta se abrió, unos centímetros nada más, lo que sirvió para darme cuenta, por la bofetada de aire fétido que sufrí, que la pestilencia venía del interior de la casa. «José», dijo una voz que reconocí, aunque con ciertos problemas, como la de Manuel. La voz venía de la rendija de la puerta entreabierta, pero la oscuridad del interior no me permitió ver la cara de mi amigo. Sonaba a viejo y además el sonido parecía provenir de una altura menor a la de Manuel. «Sí, soy yo. ¿Cuánto tiempo, ¿Puedo pasar?» «No», dijo inmediatamente, con cierto tono de alarma. Después pareció sosegarse. «Está todo hecho un desastre. Mejor no pases». Me quedé callado un rato. Iba a proponerle que saliera él, en vista de su negativa, cuando pareció pensarlo mejor. «Bueno, puedes pasar, pero tendrás que disculpar el desorden». Cerró del todo la puerta para liberar la cadena que la mantenía entreabierta y volvió a abrirla, esta vez dejándome pasar. Apenas pude verle, no obstante, pues casi corrió hasta el otro extremo de la sala. La puerta daba acceso a una gran estancia que hacía las veces de salón, comedor y distribuidor para el resto de las habitaciones. Cocina, baño y varios dormitorios, todo se encontraba accesible desde allí traspasando una puerta. Una distribución sencilla de una casa antigua, de pueblo, no muy grande. La gran habitación estaba sumida en las tinieblas y apenas distinguía la silueta de mi amigo al fondo. Solamente un par de rendijas en sendas ventanas mal tapadas dejaban entrar algo de luz. Una luz que comenzaba a desaparecer poco a poco, con un cielo cubierto y la noche aproximándose. El hedor era insoportable. Sentía como aquellos efluvios de carne en descomposición, de lixiviados de putrefacción, se introducían por mis fosas nasales, por la garganta, irritando mis mucosas, erosionando las paredes de mi faringe. Un olor a muerte. El interior de mi nariz comenzó a escocerme y me vino una primera arcada. Conseguí aguantar, pero en ese momento Manuel encendió una vela. «Está oscureciendo», comentó. «La electricidad está cortada, pero tengo al menos un par de velas». En un instante de horror indescriptible descubrí el verdadero estado de aquel lugar. Montones de basura acumulados por los rincones, pilas de cartones por doquier, jirones de tela manchada, quién sabe con qué. Sin embargo, lo peor eran los restos de carne, sangre y vísceras en un estado de descomposición avanzado que se repartían por todo el suelo. Su aspecto era el de entrañas de animales, un día empapadas de sangre,
la misma que aparecía seca ahora en su derredor y que había llegado a infiltrarse en el suelo del terrazo de la estancia. En realidad, las manchas de sangre llegaban hasta media altura en algunas paredes. Incluso el techo mostraba salpicaduras. La visión era enloquecedora y la fetidez que me envolvía lo agravaba, sin duda. Por último, el sonido de las moscas resultó ensordecedor para mis sentidos, finalmente embotados. No pude soportarlo y, estando aún en el umbral de la puerta, me giré rápidamente para vomitar hacia afuera de la casa. Volví a girarme y fue entonces cuando observé el aspecto de mi amigo. Casi desnudo, salvo por un viejo pantalón de deporte raído por el tiempo y sucio hasta la repugnancia, y una vela encendida en la mano. Su cuerpo estaba cubierto de barro, o eso parecía, pero pude observar una serie de llagas en sus costados y a lo largo de sus piernas. El cabello se le había caído casi por completo, a mechones, pero lo que observaba lo tenía largo, sucio, mojado, y le caía pegado a la cabeza. «Manuel», acerté a balbucear. No sabía qué decir frente a aquella estampa. «¿Estás bien?» Menuda gilipollez, pensé. A la vista está que no se encuentra bien, que la vida le está destrozando el cuerpo y la mente. Unas lágrimas quisieron asomarse al mundo a través de mis ojos. No, yo solo... Comenzó a hablar. Se rascó con una fuerza inusitada el lado izquierdo de la cabeza, hasta el punto de que temí que se hiciera una herida. Yo estoy muerto. Lo dijo con una tranquilidad apabullante, con una naturalidad insólita, dadas las circunstancias. Aquello me pilló por sorpresa y no supe qué decir. Quizá fue mi semblante el que le incitó a explicarse. Dejó la vela en una mesita que se encontraba a su derecha, se puso en cuclillas, quién sabe por qué, y comenzó a hablar. Fue al poco tiempo de perder a su hija que empezó a sentir que su cuerpo no le respondía como antes, que el hormigueo que sufría en manos y piernas en ocasiones parecía haberse apoderado de él, de su corazón, de su estómago, de todo su interior. Al final descubrió, dijo, lo que le ocurría. Estaba muerto. Sus órganos, uno a uno, comenzando por el corazón y terminando por su cerebro, habían dejado de funcionar. Era extraño, concedió, que pudiese seguir moviéndose en el mundo de los vivos y que nadie, ni siquiera su mujer, se diese cuenta. Él intentó hacerla entender, pero ella no pudo o no quiso. Fue entonces cuando se separaron. Él apenas comía, porque ¿para qué comer si tu cuerpo está muerto, si no lo necesita? Hasta que se marchó de casa, se alimentaba de lo que Diana le ponía en la mesa, por mantener las apariencias, por intentar que ella no le dejase, que se quedase a su lado, aunque estuviese muerto por dentro. Sin embargo, al trasladarse a vivir al campo, a la finca de sus padres, dejó prácticamente de comer. No tenía sentido. Apenas unos higos de la higuera de fuera de la casa, unos tomates que crecían de matas olvidadas casi silvestres. Adelgazó una barbaridad. Hasta que un día descubrió la verdad. Una tarde le pareció ver un conejo entre unas zarzas y un hambre inhumana le hizo arrojarse a ellas y capturar al pobre animal, un gazapillo. Un instinto que nunca había sentido, un arrebato que se apoderó de su entendimiento y le nubló la razón, le impulsó a estrujarlo con sus manos desnudas y comenzar a desgarrar su cuerpo a mordiscos. El aroma de la carne tibia del animal, la viscosa sangre emanando de su cuerpo reventado y deslizándose por su garganta, tornaron en una sensación de vida dentro de sí como hacía meses que no sentía. Descubrió que la manera de hacer que su cuerpo adquiriese algo de vida era arrebatársela a otros seres, alimentarse de sangre y carne cruda. Cuanto más grande era el animal que mataba, con el que saciaba su hambre de carne y su sed de sangre, más vivo se sentía y más le duraban los efectos.
Aquella historia me produjo una sensación indescriptible. Por un lado, escuchando lo que me decía, me daba una pena tremenda ver en qué se había convertido mi amigo. Un pobre demente, alguien tan desdichado que piensa que su sino es vagar por el mundo desprovisto de toda vida. Pero al observar la manera en que me lo decía, comencé a cuestionarme mi lástima y empecé a sentir miedo. Estaba loco, sí, pero además me parecía peligroso. Este pensamiento vino acompañado de un estado de alerta que evitó que los efluvios de la estancia consiguiesen marearme. «Hace 2 días que no como», dijo, levantándose de su posición en cuclillas. Observé que al hacerlo cogió algo del suelo y me pareció ver un brillo metálico. «Mi cuerpo vuelve a estar muerto por dentro. Acércate, verás, no se escuchan los latidos de mi corazón. Mi cerebro también está muerto, por eso me muevo más despacio y apenas puedo pensar con claridad. Los latidos, solo tengo que estar atento a los latidos. Ahora ya no hay». Dio un paso adelante, luego otro. Comenzó a acercarse. Yo no me había movido y seguía cerca de la puerta de la entrada a la casa. Con el rabillo del ojo comprobé mi situación y ejecuté un barrido visual observando lo que tenía a mi alrededor. Diana no lo entendía, nunca quiso entenderlo. Quizá porque ella siempre había estado llena de vida. ¿Cuánta vida tenía dentro de sí? En ese momento miró hacia un rincón a la izquierda del salón que se encontraba en tinieblas. Seguí la dirección de su mirada y pude ver con horror parte de una pierna ennegrecida y un pie con un zapato de mujer que asomaban detrás del viejo sofá. Volví la mirada a Manuel y vi que comenzaba a estar peligrosamente cerca. Las sienes me palpitaban de manera dolorosa, los ojos me ardían y solamente acerté a coger una foto enmarcada que tenía a mano y se la tiré a mi amigo, que la sorteó fácilmente echándose a un lado. El marco golpeó la vela que dejase Manuel sobre la mesita con tan mala fortuna que cayó sobre un montón de papeles que había en el suelo. Él se percató del peligro y retrocedió a intentar apagar el fuego incipiente que se estaba formando en aquella parte de la casa. Yo me di la vuelta y eché a correr hacia la salida de la finca, esperando que fuera verdad que mi amigo estaba débil. La noche había caído ya, y mi desconocimiento del firme del terreno me hacía tropezar a cada paso. Llegué a la puerta de la entrada, abierta como me la encontré al llegar, y me paré un momento para mirar hacia atrás. Comprobé que nadie parecía seguirme. Al fondo, en el horizonte, tras unos árboles, podía ver un resplandor anaranjado que no podía ser otra cosa que la casa de mi amigo ardiendo. Imagino que la cantidad de papeles, cartones y trozos de ropa sucia tirados por todas partes ayudó a que la casa entera ardiese en pocos minutos. Y en ese instante escuché un alarido, un grito inhumano proveniente sin duda de ese hombre que había dejado de serlo. Imaginé lo peor y decidí que no podía hacer nada, ni por él ni por la casa. Monté en mi coche y conduje hasta Pamplona, mientras se repetían en mi memoria aquel chillido espeluznante y la visión de mi amigo Manuel cuando se acercaba, observándome con ojos enajenados. Llegué a casa antes que mi mujer, a la cual mentí, diciendo que al final no había ido a ningún lado. Al día siguiente me llamó Yago para notificarme la noticia. La casa de nuestro amigo había ardido por completo aquella noche. No se habían encontrado restos humanos, aunque dado el estado de la casa no podían estar seguros. Él no sabía que yo había estado allí, y yo no se lo he dicho ni se lo diré jamás. Aún sigo sintiendo una terrible pena por Manuel. Tal vez el golpe de la muerte de su hija lo trastornó de tal manera que la cordura lo abandonó para siempre. Pero esa lástima se ha convertido con el paso de los años en temor, en miedo. Porque he hablado de su pérdida, pero la verdad es que no sé a ciencia cierta si está muerto. Ni, en caso de estarlo,
si todavía continúa moviéndose entre nosotros. Quizá escapó, quizá sigue alimentándose de otros seres, animales y quién sabe de qué más. Con los años crece mi pavor a encontrarme con mi amigo en la oscuridad, acechándome, con sus ojos clavados en mí, muerto por dentro y anhelando mi carne y mi sangre para volver a escuchar sus latidos.